Hola, buenos días, bienvenidos a mi canal Linda entre Lindas y hoy con esas historias del pasado que de alguna manera me conectan un poquito más a ustedes y van conociendo un poquito más de mi vida. Pero hoy es ese testimonio de amor, de fe, de cuando Dios actúa y que tiene el plan perfecto para nosotros. Y quiero antes de empezar decirle a mi hijo Juan José, tú conoces esta historia y sabes que eres un testimonio de amor, de vida y de bendición y que lo has sido para mi vida, hijo. Tú lo sabes muy bien. Pero quiero compartirla con todos los televidentes. Así que le pido permiso a todos ustedes para que escuchen esta historia que realmente, como les digo, es un testimonio de fe y de amor a Dios. A ese ser superior que yo siempre digo que está en mi corazón. Para esto tengo que remontarme a 25 años atrás. Y es que le voy a contar la historia de cómo llegó, cómo me enteré que estaba embarazada y cómo llegó a mi vida mi segundo hijo. Juan José, ese mi bebé, mi consentido, el bebé, mi chiquito. Pero que hoy día ya es un hombre hecho y derecho y que con el dolor de mi alma no está aquí a mi lado. Y quiero hacerle llegar a través de esta pantalla este mensaje donde estoy compartiendo su historia y donde quiero decirles a ustedes de que son de las cosas en que me he arrodillado a pedir perdón, pero también a dar gracias a Dios por existir en mi vida. Y bueno, ya diciendo esto, quiero contarles de que Juan José, cuando yo... Ay, te voy a hablar a ti, Juan José. Así como en una ocasión le hablé también a tu hermana, porque afortunadamente tengo este canal para hacerlo. Bueno, Cheche, tú sabes muy bien que esta historia la conoces, ya lo dije. Y bueno, tengo que remontarme a 25 años atrás. En esa época, ustedes lo saben, yo estaba casada con un oficial del ejército. Y bueno, estaba pasando unos días en Valledupar con mi hija, con Ana Carolina, que ya había nacido y que... tenía unos cuantos meses de nacida y estando allá en Valledupar, pues yo la verdad que estaba muy inconforme conmigo misma porque estaba gordita, tenía mucho sobrepeso y eso se lo manifesté a mi papá y a mi mamá. Mi papá me estuvo diciendo a mí que iba a hablar con un amigo, un gran amigo de él, para ver si me podía atender un endocrinólogo y efectivamente un día cualquiera nos fuimos donde el doctor Alonso, un eminente endocrinólogo de Valledupar, y fuimos allá y estando allá él me hizo los exámenes correspondientes para luego formularme, ¿no? Cuando ya me formuló que tenía los resultados médicos, me da la fórmula médica y me da una dieta para seguir, para lograr alcanzar de esa manera mi peso correspondiente. Pero me hace una serie de recomendaciones. La primera era que entre los medicamentos que me había mandado, había un medicamento que era muy peligroso tomarlo las mujeres embarazadas o mujeres que fueran a tener bebés o algo así, porque parece que afectaba directamente el feto. Y que él me sugería que por favor no tuviera relaciones íntimas con mi esposo mientras yo estuviera tomando ese medicamento. Además que me hacía la advertencia que por tomar los medicamentos podía tener ausencia de periodo menstrual durante esa época. Ok, yo no le vi problema porque realmente, como les digo, esa época en Colombia era época de mucho orden público y mi esposo en esos momentos estaba precisamente en el monte. Entonces yo podía tomar los medicamentos. Yo empecé a hacer el tratamiento y en medio del tratamiento pues nos llega la noticia que íbamos trasladados para la ciudad de Pereira. Bueno, me reúno yo con mi esposo, empezamos a hacer los preparativos para irnos para la ciudad de Pereira y en ese tiempo pues llego yo a la ciudad de Socorro Santander a recoger el trasteo que lo tenía ya guardado y organizar todo y después me voy para Sogamoso. Cuando ya llego a Sogamoso, donde los suegros que vivían en Sogamoso, don Pacho, doña Anita, pues le comento a doña Anita, ay, doña Anita, me voy para Pereira, qué rico, me agrada el traslado. Realmente estaba muy contenta con el traslado. Y resulta que
pero tengo mucho temor, doña Anita, ¿qué tal que vaya a quedar embarazada? Pues si ustedes recuerdan, yo tuve un embarazo precioso de Giovanna, pero el parto fue de miedo, de tal manera que había tenido un parto traumático que yo por nada del mundo quería tener otro bebé. Entonces eso lo tenía bien claro en mi vida y había quedado como un pacto con mi esposo que por el momento, por mucho tiempo, no íbamos a tener más hijos. Es más, yo suponía que esa iba a ser mi única hija. Yo no sé qué pensaba mi esposo, pero por lo menos yo tenía claro que yo no iba a tener más hijos por mi vida. Entonces habíamos quedado en eso. Comentándole a doña Anita, estuvimos averiguando, fuimos donde un ginecólogo, el ginecólogo nos recomendó varios anticonceptivos y yo vi pertinente un anticonceptivo que se colocaba en el brazo, que por cierto no me acuerdo muy bien el nombre, se colocaba en el brazo y duraba 5 años en el brazo. Y yo dije, no, este es el perfecto para mí, durar con ese anticonceptivo. Pero una de las cosas que decía el anticonceptivo, tenían que colocármelo cuando yo estuviera en el tercer día de periodo menstrual. Y resulta, mis amigos, que eso yo lo tenía desaparecido en mi vida de hace unos mesecitos, porque acuérdense que estaba tomando medicamentos y que me habían advertido que eso iba a suceder. Entonces yo le comento a doña Anita, anda, doña Anita, pero es que a mí no me ha llegado el periodo hace unos meses, que no sé qué. Rosana, ¿será que usted está embarazada? No, yo no estoy embarazada, eso es el medicamento, ese es el medicamento. Ah, bueno, entonces vamos a buscar entonces alternativas, cómo hacer para hacer. Y empecé a tomar bebidas y que para que me llegara el periodo y nada. Miren, a punto que me acuerdo que una gran amiga de mi suegra, a la cual quise muchísimo también, que en paz descanse, vecina, ella era enfermera, no menciono su nombre, pero las personas que me conocen saben que con cariño la recuerdo y bueno, ella nos sugirió una inyección que se le colocaba a las mujeres, que era el pitocin, para que me llegara el periodo. Efectivamente, ella nos ayudó, buscamos ese medicamento, ella me colocó las inyecciones. Créanme, me puse 3 inyecciones cada 48 horas y este periodo no llegaba. Al final, yo me acuerdo que entre doña Anita y esta señora llegábamos y decíamos, ¿no será que estás embarazada, Rosa? No, que eso no es embarazo, eso no es embarazo. Bueno, si estás embarazada, lo único malo es que ese bebé se quedó ahí tragado y ese bebé no va a querer salirse. Si tú estabas embarazada era para que ya hubieras botado el bebé. Pero créanme, no había manera que me llegaba el periodo. Entonces, bueno, de esa manera me fui para Pereira. Llegamos trasladados a Pereira y lo primero que hice al llegar a Pereira, ya hablando con mi esposo y las mañas que tenemos nosotras las mujeres de convencer a los esposos, ya yo había convencido a mi esposo, amor, mira, a mí no me llega el periodo, pero yo no estoy embarazada. Y si estoy embarazada, yo no voy a tener ese hijo, tú me tienes que ayudar a abortar. Tú me tienes, pero ¿cómo, cielito, cómo vas a decir? Este hombre puso el grito en el cielo que cómo se me ocurría decir que yo iba a abortar. ¡Ay! Yo me sentí como una hormiguita de chiquita frente a él. Porque ese hombre me dijo hasta de que me iba a morir, que ese hijo era de hijo de él, que cómo yo iba a abortar, que no. Y yo, llámenle mañas que tenemos las mujeres, pero lo logré convencer. Al punto de que él se metió en el papel que él me iba a ayudar a mí en caso tal abortar, porque ese bebé podía llegar con problemas. Yo estaba tomando medicamentos, chicos, acuérdense. Entonces, nos hemos ido para el ginecólogo, pedí la cita y nos hemos ido para la clínica Pereira. Llegamos allá donde el doctor, que no me acuerdo ahora el nombre, ¡ay, Dios mío! Y resulta que llegamos allá, nos atendieron todo, le di todo el historial mío, le di los medicamentos que yo estaba tomando, inmediatamente él me mandó exámenes, me mandó una ecografía para saber las semanas que yo tenía, porque no sabíamos ni siquiera si yo estaba embarazada o no estaba embarazada, entonces tocaba hacer todo. Pues efectivamente, mis amores, hemos llegado allá, el día de la cita, nos dan los resultados. Efectivamente, señora, usted está embarazada. ¡Guau! Yo me quise morir, yo lloraba, yo no quiero tener este hijo, yo no quiero tenerlo, y yo no lo voy a tener, y no sé qué, y esto y aquello. Bueno, el showcito, como dicen por ahí. Sin embargo, tenía el apoyo de mi esposo. Pero es que eso no fue solamente eso. Lo que pasó fue que el médico, dándonos los resultados de que yo estaba efectivamente embarazada, nos dice que a consecuencia de los medicamentos que yo estaba tomando, no era conveniente de que mi bebé naciera.
y que si ese bebé nacía, iba a ser 1 en 1.000.000, 1 en 1.000 si nacía sano. Yo me quedé en silencio. Ahí, en ese momento, ocurrió un milagro. Yo no sé qué fue lo que pasó en mi vida. Yo solamente escuchaba voces de mi esposo con el médico hablando, escogiendo el día del degrado, de que se me iba a hacer un degrado porque no era conveniente, porque venía con defectos ese bebé, esto y aquello. Entonces vamos a coordinar el día en que se va a hacer la cirugía, porque toca hacerle, es bastante riesgosa, porque imagínense, ella en estos momentos, de acuerdo a la ecografía que le hicimos, donde solamente se midió en esa ecografía fue el tiempo de embarazo. No quisieron medir, fue un examen que me hicieron para medir el tiempo de embarazo que yo podía tener. Entonces, para medir, decía que tenía 14 semanas y media, o sea, más o menos como 4 meses y medio, 4 meses, una semana, una cosa así. Total que ya yo había pasado los 4 meses. Mira, lo único que yo me quedé en silencio, yo nada más escuchaba como en eco las voces de mi esposo y del médico ahí coordinando cuándo iba a ser mi degrado. Créanme, yo no sé si fue un milagro del cielo, pero en ese momento yo tomé la decisión de que mi hijo sí iba a nacer. Apostándole a que todo lo que estaban diciendo del diagnóstico médico que podía tener mi hijo era el de que iba a ser un fenómeno, que ese bebé no venía sano. Y yo aposté que yo lo iba a tener. Cuando ellos me dijeron a mí, mira Rosana, tu degrado, tu cirugía va a ser el día tal, yo le dije, yo no me voy a hacer ninguna cirugía. Y mi hijo va a nacer y va a ser ese 1 en 1.000 o 1 en 1.000.000 y yo voy a tener ese hijo. Y me levanté, di un golpe en la mesa o en el escritorio del médico y me salí del consultorio. Atrás de mí salió mi esposo. Ustedes no se imaginan la discusión o los gritos que me daba mi esposo. Rosana, párate, por favor, no actúes como una consentida. Rosana, no seas caprichosa. Rosana. Miren, yo lo único que sé es que yo me monté al carro y yo lloraba y yo decía, yo sí lo voy a tener, yo sí lo voy a tener. ¿Qué sucedió en mí? No sé. Llámenle que fue un milagro, llámenle que fue Dios que me habló en ese momento y yo quise y tomé la iniciativa de tener mi bebé y que nadie me iba a quitar ese derecho de decidir por ese bebé. El camino de la clínica a mi casa fue de gritos entre mi esposo y yo, pero finalmente yo logré convencerlo a él y le pedí el favor que me llevara a un telecom, porque en esa época no existían los celulares, entonces no había manera de uno comunicarse de una ciudad a otra, sino en esos sitios donde existían los teléfonos. Y yo no tenía teléfono en mi casa, entonces me tocó ir a un sitio que se llamaba Telecom para llamar a mi casa, a Valledupar, a donde mi papá. Yo llamé a mi papá, le comuniqué lo que estaba sucediendo y mi papá lo primero que me dijo es, hija, ¿tú quieres tener ese bebé a pesar de lo que te dijeron los médicos? Yo le dije, papá, yo sí quiero tenerlo. Yo lo que quiero es que usted hable con el doctor Alonso a ver si es verdad que eso puede llegar a pasar. Papá me dijo, bueno, lo importante acá es que tú lo quieres tener y si tú quieres tener ese bebé, lo vas a tener y ese bebé va a ser sano. Yo, sin embargo, voy a ir a hablar con el doctor Alonso. Yo te llamo mañana a donde el mayor para que tú recibas la llamada. ¿Ok? Yo me fui tranquila. Mi papá me pidió pasar a mi esposo al teléfono y mi papá estuvo hablando con Juan Carlos, quizás como convenciéndolo como para que fuera apoyo, que me entendiera que ya era una decisión tomada, que tratáramos de estar en armonía, que no era una época fácil. Quizás que muchas otras cosas más le dijo mi papá, pero Juan Carlos en ese momento salió de esa llamada abrazándome, besándome y lo único que me decía, cielito, si tú quieres tener ese bebé, yo te voy a apoyar en todo. Total que fue una decisión tomada. Él inmediatamente tuvo que llamar al ginecólogo para decirle que yo iba a tener, a pesar del diagnóstico, yo iba a tener al bebé. A los días siguientes, mi papá me llama, al frente de mi casa vivía un mayor donde normalmente mi papá y mi mamá o mis suegros nos llamaban para recibir las llamadas porque en mi casa yo no tenía teléfono. Entonces me llamaron y mi papá me dice, hija, mira, estuve hablando con el doctor Alonso. El doctor Alonso dice que efectivamente es muy peligroso tener el bebé, puede venir con deformaciones, esto y esto, pero yo te quiero decir, hija, que si tú tomaste la decisión, vamos a apoyarte en eso. Entonces yo a partir de la fecha, yo lo único que te voy a hacer es una sugerencia, vas a buscar un diccionario donde están todos los órganos de
humanos, el cuerpo humano, y tú te vas a poner con Juan Carlos todas las noches en la cama, ponen la mano sobre el estómago y van mencionando cada órgano del cuerpo humano, diciéndole a ese bebé que está ahí, que tú sabes que es un bebé, le vas a decir que está sano, que su hígado está sano, que su riñón está sano, que su cerebro está sano. Y después vas a tomar los huesos o las partes, las extremidades, y vas a ir mencionando todo. Miren, créanmelo. A partir de ese momento, a partir de esa noche que mi papá me dijo eso, todas las noches de mi vida, porque yo fui afortunada. Fue un embarazo donde estuvo todo el embarazo conmigo mi esposo, y todas las noches nos poníamos con el diccionario en la mano, mencionando cada órgano, y colocábamos las manos acá y mencionábamos que tu riñón está sano, que tus piecitos son sanos, que tus ojos son sanos. Cada parte del cuerpo humano lo íbamos mencionando con tanta fe de que iba a ser sano. No fue fácil para mí, la verdad. Fue un embarazo de verdad muy riesgoso. Llámenle que por el pitocin que yo me había colocado, el bebé se ubicó en la parte de abajo, y cada vez, a medida que iba creciendo la barriguita o iba creciendo el feto dentro de mí, o tú, Cheche, ibas creciendo dentro de mí, tú te fuiste ubicando en la parte de abajo, y cada vez que iba al baño tú te querías salir, y ya a mí me impresionaba. Tuve una ayuda grandísima que fue Catalina de Cuéllar. Catalina, la esposa del coronel Cuéllar, al cual quiero muchísimo. Tú sabes, Cata, mi Cata, cuánto te quiero, cuánto te agradezco, porque fuiste incondicional conmigo en ese tiempo. Me cuidaste como si fuera una hermanita, y eso es algo que jamás voy a olvidar. Ella se encargó de mí, yo no podía manejar, ella me llevaba, me traía, mejor dicho, Cata conmigo se portó divino, contigo, Cheche, o sea, fue incondicional la ayuda de Catalina. Así fueron pasando los meses. Cuando ya llegué casi a cumplir los 7 meses, me empieza a mí en ese momento como las contracciones. ¡Ay, Dios mío! Y un dolor fuertísimo de las contracciones que yo casi me muero. Y yo decía, este bebé va a nacer. Y ese miedo, y me llevan al hospital a mí, supuestamente para que tú nacieras. Y yo lo único que decía, el médico decía, si esta niña empieza labor de parto, ella puede llegar a matar al bebé, porque ella tiene un parto traumático. Ella no puede sufrir un parto, ella tiene que programársele una cesárea. Y yo decía, Dios mío, como pudieron, pararon todo de alguna manera y me mandaron de nuevo para la casa, pero me mandaron con los pies totalmente para arriba. Yo tenía que permanecer acostada en mi cama con los pies levantados, mejor dicho. Tú no te imaginas, Cheche, lo que fue ese embarazo, por tenerte, por saber. A raíz de eso, pues nos enteramos que el que venía era un hermoso niño. No, la ilusión de nosotros porque venía un niño, pero eso sí, lo único que no permitíamos era que nos dijeran si el bebé venía con deformaciones o venía mal de tal cosa. Lo único que podían observar, porque fue algo que le pedí yo al médico, es que nunca más nos volviera a decir nada del bebé. Solamente que era niño, que estaba bien, nada más, pero que no nos dijera si venía con deformaciones o no. Me tenía que practicar un examen muy fuerte que se hacía a través del ombligo, y yo no quise practicármelo. Ese examen iba a determinar cuáles eran las deformaciones que tú podías traer. Yo no quise, porque yo tenía la fe de que tú ibas a nacer sano. En ese transcurso de los meses, mi papá en Valledupar tuvo un secuestro en su finca. Así que cualquier día yo llamo, o viendo que él no me llamaba, porque él me llamaba todos los días a las 11 de la mañana, créeme, Cheche, llamaba todos los días a hablar contigo, porque él me llamaba y me decía, hija, pásame a tu hijo, y yo le colocaba acá y él te hablaba, Cheche. Yo escuchaba cuando decía, bebé, tú eres sano en tal cosa, y yo escuchaba, y a veces escuchaba, hija, y hablaba. Mi papá me dejó de llamar, y después de unos días que no me llamaba, yo llamo a mi mamá. Mami, ¿qué hubo? Mi papá, no, tu papá está bien, tu papá está bien. Mamá, que dile a mi papá que me llame. No, es que tu papá está viajando. No, es que tu papá... Una cantidad de excusas con mi papá que nadie me daba razón. Yo no sabía qué era lo que estaba pasando con mi papá. Entonces no logré tener comunicación con mi papá. Cuando ya se estaba acercando, a mí me programan la cesárea. Me programan la cesárea con 8 meses y una semana. ¿Por qué? Porque resulta que tú no podías llegar
término porque ya estabas muy grande y ya yo no podía ni siquiera ir a hacer chichi al baño. Ya tú te querías venir como sea. Entonces me programan la cesárea me programan la cesárea para el 22 de enero y llamo a mi mamá para informarle porque mi mamá supuestamente iba a ir al nacimiento tuyo. Cuando yo llamo a mi mamá llega y me dice, no, es que yo no puedo ir. Ay, cheche. Cuando mi mamá me dice que yo no puedo ir, yo casi me muero. La tristeza, la desilusión. Yo decía, mi mamá no quiere venir porque es que cree que yo voy a tener un fenómeno, es porque ella le da vergüenza. Ay, yo me llené la cabeza de tanta cucaracha, no te puedes imaginar todo lo que me llené. Pero la fortuna para mí fue que tu tía Nay, que ha sido para mí como una mamá, ustedes lo saben muy bien, yo creo que lo he expresado anteriormente. Nay, fue con Hugo Alonso y con Nairis María hasta Pereira a acompañarme con el nacimiento tuyo. Entonces llega el día anterior, el 21 de enero, llega a la casa. Ella vivía en Ibagué en esa época y llega a la casa y yo empiezo a contarle, Nay, si sabes que mi papá no me ha vuelto a llamar y que mi mamá no quiere venir. Y yo con una perreta y un show y ella no me contaba nada, simple, Rochi, tranquila, mira, ya yo estoy aquí acompañándote, todo va a salir bien, no te preocupes. Pero en medio de todo teníamos mucho temor porque el diagnóstico existía, el diagnóstico médico existía de que tú venías con deformaciones médicas. Entonces sabíamos que ese parto o por lo menos esa cesárea no iba a ser muy fácil. Yo había tomado la decisión con tu papá que después del nacimiento tuyo yo me iba a cortar las trompas de falopio, pues yo era una mujer muy joven en ese momento, se pueden imaginar. Sin embargo, tu papá tuvo que firmar en notaría de que no íbamos a demandar en caso tal que a mí el día de mañana me fuera a dar algún problema, lo que sea. Nos tocó ir hasta notarías a firmar, a notificar de que nosotros estábamos de acuerdo de que me hicieran a mí un corte de trompas de falopio porque yo no quería tomar más riesgo de embarazo ni nada. Primero, por el parto tan traumático con tu hermana y segundo, después con el diagnóstico pues de tu embarazo. La verdad que fue un embarazo, ¿qué te puedo decir, Cheche? Un embarazo de mucho temor, pero a la vez de mucha fe en Dios, donde yo lloré mucho, donde yo me arrodillaba a Dios pidiéndole que me ayudara, de que tú vinieras sano. Ya yo había tomado la decisión de que tú nacieras y quería tenerte como sea. Tenía un sentimiento de culpa en mi vida porque en algún momento decía que si estaba embarazada yo no quería tenerte. Pero yo lo decía por todo lo que había vivido en el parto con tu hermana. Llegó el día del nacimiento tuyo, llegamos muy nerviosos, nos levantamos muy temprano, me bañé. Nay fue como una mamá para mí, ese día oró conmigo. Y nos fuimos muy nerviosas para el hospital, la clínica Risaralda, porque fue donde tú naciste. Quiero decirte que allá me empezaron a preparar y todo. Y de las alegrías que tuve fue que durante toda la cesárea tu papá me acompañó. Dentro de la cesárea él te vio nacer, Cheche. Eso no se podía en Colombia, créeme. En esa época a los hombres no los dejaban estar en los nacimientos de los hijos. Pero tu papá, como era amigo de todos esos médicos, lo dejaron pasar. Y es que fue que como tú venías con tantos supuestamente problemas, créeme que en la cesárea mía habían como 20 médicos. Empezaron el proceso y yo estaba muy temerosa, tenía mucho miedo, pero tu papá me hablaba muy cariñosamente. Y bueno, empezó el proceso. Cuando ya tú naces, Cheche, fue de bendición, hijo, porque físicamente eras el bebé más hermoso que en mi vida yo había visto y los médicos lo decían. Empezaste a pasar de mano en mano y los médicos te iban revisando los oídos, te iban revisando los ojos, te iban revisando las extremidades, iban diciendo todo normal, 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 normal. Y la alegría de tu papá era impresionante. Tu papá gritaba por toda esa clínica. Dice tu tía Nay que me contaba que él salió gritando de la sala de cirugía, abrazándola, brincándola, abrazándola y le decía, es normal, mi bebé es normal, mi hijo es normal, Nay, mi hijo es normal. Eso fue una gritería durante toda esa clínica.
Y yo, mientras tanto, en la sala de parto, nada más decía que córtenme la trompa de falopio. Yo creo que yo perdí hasta el conocimiento cuando ya me cortaron las trompas de falopio, cuando ya me dijeron, listo, ya te las cortaron. Todavía tengo ese momento en mi vida muy marcado, pero de gran bendición, porque físicamente, hijo, hasta el momento lo podía decir, eras el bebé más hermoso que mis ojos habían visto. Tanto así que todo el mundo decía que eras tan blanco que no parecías hijo mío, sino hijo de tu tía Nay, porque como tú sabes que tu tía Nay es tan blanca. Era un bebé hermosísimo, de unos ojos azules hermosos, con un color de ojos claros, bellísimo. No, 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 no. Mientras tanto, Cheche, en el batallón, ese día, estaba ocurriendo una tragedia grandísima. Yo creo que de las tragedias más feas que pudo haber ocurrido en un batallón. El depósito de armas del batallón estalló y muchas personas murieron, muchos soldados murieron en ese día y muchos soldados también salieron heridos, oficiales del ejército heridos. Mientras nosotros en la clínica con esa emoción tan grande de que tú ante nuestros ojos eras el bebé más hermoso y normal. Hijo, fue un milagro. Fue un milagro de Dios, porque es que los planes de Dios es perfecto. Tenía que ser así, tú tenías que nacer. Tú tenías que venir a bendecirme la vida, llenarme la vida de alegría. Créeme, el primer mes de nacido tuyo me la pasé todo el mes llevándote al médico por cualquier cosa de temor, de que no escuchaba, de que no miraba, de que no saboreaba. El doctor, ya yo llegaba contigo, que me llevaba a Catalina, y llegaba el doctor. ¿Y ahora qué pasa, Rosana? ¿Qué le pasa a su bebé? Después de tu nacimiento me enteré que mi papá había tenido un intento de secuestro en Valledupar, ahí en la finca, y que se había salvado. Y eso le había ocasionado un derrame cerebral, no sé, hubo como muertos allá en la finca. Él había llegado con una cantidad de policías y hubo muertos. Y eso hizo que mi papá tuviera un derrame y por eso mi papá dejó de llamarme. Fue cuando entendí por qué mi mamá no fue al parto mío, o sea, al nacimiento tuyo. Pude entender muchas cosas porque tu tía Nay me lo pudo poner en claro y fue cuando entendí las cosas, pero todo lo demás fue de bendición, Cheche, porque después de eso tú fuiste un bebé bendecido. Tú eres el bebé más lindo que en mi vida yo podía haber cargado en mis brazos. Te consentí tanto, Juan José, todo el mundo me criticaba por consentirte tanto. Pero yo no me arrepiento. Yo tenía que darte tanto amor, ese amor que en algún momento te quité o te robé, en algún momento que no quise tenerte. Créanme todos ustedes, por Dios, que ha sido de las cosas que me he arrepentido, pero de igual manera es de las cosas que tengo que reconocer ante ustedes, de que el plan de Dios es perfecto. Porque meses después, mi esposo murió. Y yo tenía que quedar con esos dos hijos. Y ustedes lo saben, que una de las bendiciones mías es ser mamá. Y Juan José, tú has sido de bendición. Ese espíritu tuyo. Dice todo el mundo que tú eres el hijo que físicamente se parece a mí, que te parece mucho a los Fernández Angarita. No sé, yo a veces hoy día te veo, a veces de perfil y veo como la imagen de tu papá. Lo que sí te puedo decir que la forma de ser tuya es muy parecida a tu papá. Tú eres un ser, espiritualmente superior. Tienes un corazón precioso, hijo. Eres muy bueno. Y aquí en este mundo a veces hay que ser un poquito malo, ¿viste? Eso dicen.
Pero esta mujer está orgullosa de ti y te ama incondicionalmente como eres. Y hoy te quería decir que le doy gracias a Dios por haberme escogido como tu mamá. Porque de pronto así no sea la mamá perfecta ante los ojos de los demás o ante los ojos de ustedes mismos, de Giovanna, la tuya, de tus ojos. Fue la mujer que Dios vio perfecta para ustedes, que fuera mamá de ustedes. Siempre lo he dicho. Lo que hice y lo que he hecho, lo hice pensando siempre en el bien de ustedes dos. Lamento que no estés hoy en día aquí a mi lado. Pero hay que dar alas de libertad. Cuando uno ama, eso lo aprendí también. Hay que dar alas de libertad. Y tú volaste bien lejos. Y yo sé que vas a llegar lejos con tus sueños. Y yo voy a seguir siendo la mujer más orgullosa del mundo. Yo siempre he dicho de que yo veo ya a veces que empiezo a recoger la cosecha. Sí, porque sembré en tierra buena. Yo sé que tengo hijos extraordinarios, los dos, porque Giovanna, Carolina y tú son hijos extraordinarios. Me puedo quejar de una u otra cosa, es humano. Pero yo sembré en ustedes muchas cosas lindas y yo estoy empezando a recoger eso. Así que a ti te deseo, hijo, que sigas soñando. Sigue volando lejos, hijo. Que donde quieras que tú estés, yo voy a estar. Porque siempre, hijo, siempre estás en mi mente y en mi corazón. No hay un día de mi vida que no me levante y piense en ti. Lo mismo lo hago con Giovanna. Todos ustedes saben que yo tengo una cadena de oración y yo me levanto, lo primero que hago es darle gracias a Dios. Así que, una vez más, gracias a todos ustedes por permitirme hablar a través de esta pantalla y llegarle a mi hijo y decirle lo mucho que lo amo. Y bueno, espero que este testimonio de amor, este testimonio de fe, de los planes de mi Dios que son de manera perfecta, les sirva a ustedes. Porque a pesar de que a veces los diagnósticos médicos nos digan una cosa, si tenemos fe, si mantenemos esa fe en Dios, logramos lo que queremos. Y yo tengo un hijo perfecto. Bueno, espero les haya gustado mi historia. Y una vez más, gracias. Gracias por estar ahí para mí. Y nos veremos en un próximo video. Bye, bye.